Hola, soy Nico, estoy con Mari y Franco y el crítico natural en la tirada menos importante es Total Party Win. Hoy vamos a hablar de la especialización. Ay, encima yo tengo que hacer la intro y tengo que decir el tema. ¿Se pueden creer que estoy nervioso? ¿Te animás a más explosivo? ¿Querés que haga yo este y vos hacer otro? Esa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de especialización? Especialización se refiere, en los juegos de rol al menos, cuando tenemos un personaje que es muy bueno haciendo determinada cosa. Bien. Y por lo tanto, hay aspectos en los que otro personaje es mejor. El especialista debería dedicarse en determinadas escenas, en determinadas demandas o tareas a llevarlas a cabo. Y en ese momento los otros personajes, los otros PJ, toman como un rol secundario, se quedan a asistirlo de alguna manera. Bien, ¿estamos hablando de las profesiones o estamos hablando más allá? Puede ser, una especialización puede ser una profesión, pero puede ser algo de alguna manera más general. Bien. Un personaje puede ser especialista en saltar, por ejemplo. El salto no es realmente una profesión, Claro. pero es lo que él hace bien. Bien. Un personaje puede hacer magia a pesar de que no sea mago de profesión, que yo, pues un hechicero, por ejemplo, puede tener el talento natural para hacerlo. O como nos pasó, creo que era en la partida de Grifos, que no era ni mago ni hechicero, sino que simplemente era el único personaje que tenía una piedra mágica. O que puede usar esa piedra usar esa mágica. piedra mágica. Pueden ser talentos, puede haber especialistas en percepción, alguien que no importa si está entrenado como un explorador o un pícaro, sino que simplemente tiene esa disposición natural para ver, o un oído muy fino, entonces sigue siendo el especialista. Y en función de esto, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Bueno, la idea de este video es un poco discutir en qué medida tenemos naturalizada esta especialización y si es concebible en primer lugar una partida sin especialización y después si es deseable tal cosa. Yo puntualmente creo que es útil. A mí me gusta jugar con especialización, me gusta ser el mejor en lo que estoy haciendo. ¡Qué sorpresa! Dijo nadie nunca. Es lo que hay. No consigo realmente una partida donde no haya una especialización o no me sentiría como que lleno jugando una partida sin especialización. Vale la pena, así como dividíamos antes entre la profesión y la especialización, estamos acostumbrados a pensarlas a partir de las clases a la especialización. Sí. Y es cierto que se suelen dividir a partir de cierta cosa que la clase hace bien. Pero es pensable que distintas clases también vayan por una misma línea de especialización. No solamente el guerrero puede combatir bien, el caballero también puede hacerlo, por ejemplo. En menor medida o con otras habilidades, mezclando otras especialidades, el paladín. Pero suele ir por el lado de la clase, ¿no? Sí. Entonces, yendo a la pregunta, ¿vos estarías dispuesto a hacer, por ejemplo, una partida sin clases si conservara la especialización, por ejemplo? Sí, totalmente. Podría jugar sin tener una clase definida, pero sí ser el bueno en algo. Como por ejemplo las partidas en vivo que hicimos, no necesariamente tenemos una clase definida, pero cada quien tiene un rol muy específicamente marcado. A mí lo que me pasa mucho es que tomo mucho en cuenta... a mí lo que me pasa es que tomo mucho en cuenta la especialización a la hora de crear mi personaje en sinergia con el resto de la party. Entonces es como que siempre voy viendo, bueno, qué clases se van a hacer los otros, en qué se van a especializar, cuáles van a ser sus fortalezas, qué es lo que yo sé de su trasfondo, entonces lo que probablemente sean bueno, qué puedo aportar yo de mi personaje, qué lo puedo especializar en el personaje para que aporte esa sinergia y después nos ayude, digamos, en el transcurso de la partida. Entonces para mí lo tomo muy en cuenta y es importante. Me gusta. ¿Solés pensar tus personajes a partir de la especialidad? No, o sea, sí y no. Por lo general el personaje lo arranco desde una imagen o un sentimiento o cómo me gustaría jugar
jugar, qué personaje me gustaría jugar, cómo me gustaría rolear esta partida. Claro, Y a partir de ahí interpretarlo, sí, creo que interpretarlo. O qué reto, a mí me gusta siempre tratar de ser dentro de lo posible y de lo que mis habilidades me permiten, hacer personajes distintos a los que suelo jugar, digamos, que me representen un reto y que eso me traiga diversión. Entonces, primero arranco por eso y después veo, bueno, en base a lo que más o menos pensé, qué especialización hace sentido, tiene lógica, y digamos, esa especialización o esa clase se adapta al resto de las que eligieron los demás, se adapta al resto de la parte, y si no, bueno, cómo lo puedo moldear, pero digamos, la especialización es parte del proceso de creación de... En calidad de director a mí me pasa algo parecido a lo que describen ustedes. Me encuentro con que difícilmente puedo prescindir de la especialización. Estoy dispuesto a renunciar a los atributos, a las clases, a las habilidades como tales al menos. Pero si hay algún factor mecánico que me cuesta dejar de lado, hasta el avance de nivel, digamos, algo que es como tabú, yo sé que... Hicieron todos así del otro lado. Claro, si vos me quitas la progresión de nivel, la progresión mecánica de nivel, hasta eso podría dejarlo, pero la especialidad como que me cuesta mucho en calidad de director más que de jugador, dejarla de lado. Y creo que tiene que ver con una cuestión que está muy arraigada en los juegos de rol y que me parece que es lo siguiente que tenemos que discutir, que es ¿qué sentido tiene la especialización en términos mecánicos y de dinámica de la mesa? Y creo que el objetivo de la especialización es que cada jugador tenga un momento en el que puede brillar. Sí. Y por eso como director me cuesta tanto dejarlo de lado. La especialización establece cierta dinámica o cierto flujo de la participación de la mesa que no depende ni del director ni de los jugadores en sí, sino de quién es el personaje que está más capacitado para resolver ese problema en concreto. Entonces, por ahí no hace falta, tenemos a un jugador tímido y bueno, es el momento del ladrón, acá hay que pasar desapercibido. Y bueno, y todos lo miran a él. Entonces ella sabe que por más de que no haya querido participar hasta ese momento, bueno, este es su momento. Claro, ahora él puede brillar. Ajustate los tiradores. Y ahora participa. Ponete en el papel del pequeño Hans. Del pequeño Hans. Sí, coincido, de hecho iba a mencionar eso. También creo que puede llegar a dar también muy buenos momentos, porque a veces pasa de que, no sé, el PJ que está hiper especializado en eso, en ese momento no está disponible, porque pasó X, entonces lo tiene que tomar otro. Y contra todos los pronósticos te sale bien y quizás te sale mejor que el que está especializado y te matás de risa y te acordás, o fracasas estrepitosamente y también te reís. También puede generar buenos momentos en ese sentido. El mismo hecho de que como no, digamos, él no puede hacerlo, bueno, no. tengo que salir, ¿quién es el segundo mejor o quiénes estaban más capacitados? Como que muestra hasta qué punto los jugadores de rol lo tenemos interiorizado a la especialización. Cuando nos sentamos como que ya inmediatamente te puedes olvidar del nombre del otro personaje, te puedes olvidar de la historia personal, te puedes olvidar de los ítems que tiene, pero lo más seguro es que sepas cuál es la especialidad del otro personaje. Sí, tal cual. Haz lo tuyo, que le digo. Claro. Bueno, y en este sentido, ¿cómo se imaginan que sería una partida sin especialización? De terror. A ver. Una partida sin especialización sería perfecta para una partida de terror. Es un excelente punto. Porque justamente es como que te sentís desnudo, no sos experto en nada, no tenés ventaja sobre nada, te la tenés que arreglar con lo que venga, y agarraste un palo y ese palo es lo que pegue ese palo, o con un ingenio o con una inteligencia normal. Creo que la sensación de desprotección que eso te puede llegar a generar como jugador, siendo que lo tenemos tan interiorizado, va fantástico con una partida de terror. La verdad que interesante esto que decís, Mari, porque yo la verdad que lo estaba pensando precisamente como para arriba, en calidad de qué es lo que uno puede hacer, claro, como de ganar ese poder, y pienso, bueno, ahí estás como a la deriva de la inteligencia, de la creatividad del jugador, de cuánto puede meterse en ese mundo y qué herramientas puede implementar a partir de las cuestiones meramente diegéticas de los elementos que tiene ahí. Pero es re interesante pensar
pensarlo al revés, es decir, no pensar en cuánto poder podés ejercer a partir de tu creatividad sin elementos mecánicos que te ayuden, sino al revés, es decir, como redondeando para abajo una partida de terror, qué sé yo, a lo Cthulhu, por ejemplo, un slasher, las capacidades individuales de los personajes no son realmente tan importantes porque el enemigo con el que se enfrenta es mucho más poderoso, entonces prácticamente que anula tu habilidad particular, tu especialidad. Es muy interesante el planteo, sí, iría perfecto para una partida de terror. No, dejemos de grabar y vamos a jugar. Bueno, está bien, ahora tenemos entonces esta partida de terror que me gustó, honestamente yo no lo había pensado. ¿Les parece disfrutable jugar en algún punto sin esa especialización? Porque hasta ahora veníamos pensando en todas las cosas positivas que trae. Sí. creo que después del planteamiento de Mari me intriga mucho esta opción, pero no se me ocurre de qué otra forma podría ser interesante una partida sin especialización que no escape de algo similar a eso. Claro, en principio bajo esa forma es deseable. Sí, de hecho en las guías de D&D cuando las armo siempre voy pensando en darle una especialización al personaje más allá de la clase en sí. Por ejemplo, si voy a usar un personaje que está muy basado en el carisma para su magia, le pongo todas habilidades relacionadas al carisma o le doy un trasfondo relacionado al carisma para que pueda ser funcional socialmente, por ejemplo. Claro. Sí. Yo calculo que tendría que ver cuál es el planteo de esa partida, de esa mesa de rol, porque me cuesta imaginar, no me cuesta imaginar una partida que inicie sin especialización, Claro. pero no se me ocurre cómo no vaya orgánicamente a eso. Claro. Bien. Entonces eso es lo que me cuesta. Tendría que leer qué es lo que le plantean, cómo plantean sostenerlo en el tiempo sin que caiga en la especialización. Y sí, probamos. Miren lo que están logrando, que Mariana Lea, quiera leer. manuales. Sí, no más de 5 páginas, por favor. Es interesante eso. Yo estaba pensando precisamente en algo así como la película El Cubo, una situación en la que los personajes se despierten sin recordar nada y bueno, y tengan que descubrir qué es lo que está pasando, pero incluso ahí, en la medida en que van apareciendo las habilidades de su vida cotidiana previa a la pérdida de memoria, de alguna manera se va volviendo la claro. especialización. Bien. Porque más allá nosotros como personas, como seres humanos, ya tenemos una especialización no sé si nata, pero que vamos formando cada a lo largo uno. de la vida, claro. Uno es más carismático, otro te mejor con las manualidades, Nico te arregla todas las cosas electrónicas. Entonces como que ya de por sí nosotros somos seres especializados. Claro, incluso la gente especializados. entes especializados. Sí. Incluso la gente que es inútil no es igualmente inútil para todo. Hay cosas No. para las que uno es más malo que para otras. Sí, Exacto. claro. Incluso si no son buenos. Somos inclusivos. Parte y consejo entonces. La idea de este video era que reflexionaran, quizá invitarlos a reflexionar, no seamos tan pedantes, era invitarnos a reflexionar entre todos sobre la condición de la especialización que por ahí a veces está muy naturalizada en los juegos de rol. No proponemos que la cambien, no estamos invitándolos de alguna manera a que abandonen la especialización, pero quizá podamos reflexionar entre todos sobre en qué manera la generamos, en qué manera influye en la dinámica de juego y si podemos limitarla, cambiarla y en caso de que nos guste, de qué manera lo hacemos. Perfecto, creo que has dicho todo. ¿Estamos? Ah, Entonces, bueno, los leemos en los comentarios, déjenlos, así los respondemos y retroalimentamos entre todos. Y eso es todo, amiguitos. Bye, bye. Chau.